Buenos días. Vamos a hacer un breve resumen de la unidad 4 en este momento que estamos trabajando ya en esta unidad para que tengamos nosotros una visión de lo que va a ser la unidad 4 y cómo vamos a concluir el módulo. Siempre acordándonos que todos los contenidos aportan a lograr las competencias del módulo. En este caso vamos a trabajar sobre la política pública y la gestión de salud en el Ecuador. ¿Qué quiere decir? Que en base a las categorías que nosotros hemos revisado, tanto en la unidad 1, 2 y 3, vamos a hacer un análisis crítico y de desafíos de la política pública y la gestión de salud en el Ecuador. En este sentido, lo primero que vamos a revisar es cuál es el marco normativo de la Constitución, revisando la pirámide de Kelsen aplicada al Ecuador, ¿no es cierto? Y en este sentido es muy importante considerar cuáles son el primer plano de legalidad en donde están la Constitución y las leyes orgánicas, ¿no es cierto? En donde uno de los temas fundamentales desde el punto de vista de marco normativo es la supremacía de la Constitución. Quiere decir que es la Constitución el gran paraguas que cubre las leyes orgánicas, las leyes especiales, las leyes ordinarias, los decretos, los reglamentos, las ordenanzas y resoluciones, las sentencias jurídicas, actos administrativos. ¿Cuáles son el segundo plano de legalidad? El segundo plano de legalidad es decretos y reglamentos que tienen que ver con leyes orgánicas, especiales u ordinarias. Y el tercer plano de legalidad son las ordenanzas y las resoluciones. En este caso, como resolución están los acuerdos ministeriales. Eso significa que es muy importante tener claro este tema. Ahora, uno de los temas importantes en el marco legal que nosotros tenemos es la articulación de la Constitución, su operacionalización en el Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir y la agenda que el sector social tenga. En conjunto, se requieren para garantizar el derecho a la salud y para que el rector del sector salud, que es el Ministerio de Salud, tenga en consideración al establecer sus reglamentos, sus resoluciones. Vamos a trabajar mucho sobre cómo y por qué la Constitución tiene un valor obligatorio para todos. Eso quiere decir tanto para toda la población del país y también para todos los sectores que constituyen el Estado ecuatoriano, y en el caso de salud, tanto para el sector público como para el sector privado. Cómo se operacionaliza en el caso de salud la Constitución y cuáles son los ejes que tienen que garantizar que las políticas públicas de salud y la operacionalización de esa gestión respondan a los mandatos constitucionales. La salud es un derecho humano, dice la Constitución. El gobierno debe garantizar una salud integral, plantea la articulación entre el sector público, la rectoría de la autoridad sanitaria y coloca como uno de los objetivos centrales el acceso universal progresivo a la salud en todos los niveles del sistema. Por otro lado, garantiza una atención integral de salud con base en la atención primaria. Entonces, ¿cuáles han sido las grandes estrategias, digamos, para el Sistema Nacional de Salud? El modelo de atención integral, la territorialización, digamos, cuáles son los territorios en los cuales se va a operacionalizar, aparte del territorio nacional, las zonas, los distritos, y un modelo de gestión. ¿Qué es importante? ¿No es cierto? Tenemos aquí el derecho, el artículo de la Constitución que lo plantea, y significa que la respuesta a ese derecho tiene que darse en términos de garantía y a través de las políticas económicas, sociales, culturales, educativas, ambientales, por un lado, que sería el ámbito intersectorial, y por otro lado el ámbito del sector salud en acceso a programas de acciones y servicios de salud. Es muy importante. Yo tengo una definición de derecho, pero yo necesito una garantía que tiene que ver con la respuesta que el Estado, el gobierno da al tema de salud. Otra vez revisamos el sistema de salud para mirar qué tenemos, no para describirlo otra vez, sino para ver
qué elementos tenemos en cada uno de estos referido al marco regulatorio. ¿Qué es lo que nos dicen de la red pública integral? Cómo se expresan los principios y los enfoques, cómo tenemos un elemento jurídico que es el convenio marco para que funcione esta red, cómo se plantea que se organice, cuáles son sus funciones por niveles, cómo es que está funcionando la red, ¿no es cierto? Y esto es muy importante porque requerimos tener ese panorama para saber si las políticas públicas de salud que están definidas para el sistema de salud son las que tienen que ser, o qué nos hace falta para que esta política de salud sea la orientadora de la gestión en salud. La gestión a nivel del sistema, a nivel de los establecimientos de salud y en la gestión clínica. ¿Qué tenemos como elementos? El Plan Nacional del Buen Vivir, la Agenda Social, la Política Nacional de Salud, las políticas específicas. Vamos a analizar en cada una de ellas qué tenemos. Por otro lado, la estructura que el Ministerio de Salud ha dado a las políticas a lo interno, la política nacional como la más global, la más abarcadora y relacionada con los objetivos del sistema de salud y la Constitución, las políticas específicas, aquellas que se derivan y que son necesarias a partir de la política nacional de salud, luego estrategias que se derivan de las políticas específicas, por ejemplo, en el caso de una política específica es la política de medicamentos. En el caso de otra política específica podría ser la de enfermedades no transmisibles, de las cuales se desprendería la estrategia de cáncer. Y también en este caso, un plan puede ser una estrategia o plan, la salud mental. ¿Por qué? Porque tiene que ver, es su paraguas de las enfermedades no transmisibles. Entonces, este es el esquema que vamos a trabajar. Vamos a ver cómo esta política nacional tiene que ser el paraguas entre la situación de salud que nosotros tenemos, la definición de este gran paraguas de la política nacional, qué hemos hecho para implementar y cuáles son nuestros resultados. Dejamos también, vamos a analizar las metas y vamos a ver qué tenemos en respuesta a estas metas que deberían ser transformadas en políticas de salud general o específicas. Y con esto terminamos el módulo. Sin antes decirles que a lo largo de las 4 unidades que hemos visto, nosotros vamos a realizar foros de discusión, de reflexión, chats, tareas, y vamos a culminar con la evaluación final, con una evaluación objetiva. Cada unidad tiene un cuestionario de autoevaluación que va a estar disponible, las respuestas a las 24 horas de haberse cerrado la autoevaluación, y vamos a tener también una evaluación presencial objetiva con preguntas de selección múltiple como cierre del módulo, pero también un trabajo práctico que es un ensayo de política pública de salud que ustedes lo van a trabajar desde el inicio del módulo. Vamos a ir pensando en cada unidad qué es lo que vamos a hacer. Ustedes van a tener disponible la guía de ensayo desde de la primera unidad para poder culminar con éxito la finalización de este módulo. Muchos éxitos, buena suerte en el trabajo. Buenos días.